Yo soy Cristian José López Canseco, vivo en la Ciudad de México y todos somos Hunters. Hola Hunters, porque ustedes lo pidieron, porque creo que vale la pena, está aquí el review de la Muscle Tower. Ustedes vieron dónde la compré, que fue en Osaka, Japón, mega cacería, video recomendado. ¿Y por qué creen que no le he abierto, no le he sacado fotos, no hice nada? Los estaba esperando ustedes para este unboxing mítico. ¡Que comience el unboxing! Todo buen coleccionista aprecia el arte de la caja tanto como el juguete. Y este arte neta que no tiene Mauser. Me fascinó. Este cuartel fue creado por la Patrulla Roja para poder encontrar la esfera de 2 estrellas. Este juguete fue creado por la marca Epoch en 1986 y Epoch fue la primera fábrica de juguetes en tener la licencia para Dragon Ball. ¿A poco no es una chulada? Vamos de este lado. Igual siguen las escenas de la película, ilustraciones magníficas que nos muestran todo el poder de Akira Toriyama. La verdad no puedo creerlo. Varios de ustedes saben que apenas me comencé a meter en esta onda de Goku, de Dragon Ball. De pequeño disfruté el anime, pero no tanto como ahorita estoy disfrutando los coleccionables y toda la historia. Y siguiendo de este lado, siguen los Kates, Goku dando a diestra y siniestra. Me gustan mucho todos los colores. La verdad, toda esta caja parece un cómic completo. Te habla de la película, te habla de las escenas. Vienen marcados los pisos. ¿Y qué creen? Pues son 6 pisos de pura pasión, de puro toy porn. La mejor parte de la caja es la parte trasera. ¿Por qué? Porque ahí nos muestra los 6 pisos llenos con los objetos, los pequeños personajes y muchas decoraciones más. No puedo neta esperar para abrirla. No había visto un esquema más detallado del juguete. Como cliente, pues cuando llegas a la juguetería, a la tienda, lo quieres comprar, pero quieres imaginarte bien por dentro lo que vas a obtener. Y aquí te pone preciso todo, explicadito y con lujo de detalle. Lo único que creo que me desilusiona un poco, porque como vieron en el video, cuando sacaron las bolsitas de hasta arriba, las figuras vienen sin pintar, vienen monocromáticas. Esto era muy común en los Keshigomu, que es como se les llama a las figuritas. Pues no se hable más, a lo que te truje chencha, vamos a abrir esta reliquia. Me encanta la idea de que los juguetes vengan en caja, porque los podemos abrir y volver a cerrar sin alterar el estado. Lo que más sufre... ¡Uy! No me acordaba de que también traía el arte aquí. Déjenme lo doy la vuelta para que vean. Muy bonito arte ahí de Kid Goku. La neta creo que fue mucho más divertido después la caricatura de Dragon Ball Z, cuando ya está más grande, cuando los kates se ponen más intensos. Pero esto es los inicios, o sea, es toda la historia de Goku, el saber de dónde viene, con quién pelea. Música, maestro. Comience a salir el agasajo. Recuerden que la chica, la demostradora, cuando nos las vendió, nos contó que esta torre estaba sin usar. Así que voy a tener mucha precaución al irla sacando, al ir disfrutando esto, porque no queremos alterar nada. Finalmente está fuera. Vamos a poner la caja aquí de display. Tremendo. Y vean cómo viene, ¿eh? Así está desde Japón, así que tengan cuidado. Los paquetillos cerrados de fábrica. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Para un coleccionable es muy importante que tengas los inserts. Los inserts son estas partes de cartón que como niño no te importan para nada y lo primero que haces es sacarlas y tirarlas. Para nosotros es muy importante porque es lo que sujeta el juguete dentro de la caja. Sigue habiendo más inserts y estos me da un poco de pavor quitarlos porque... que les digo, cuando viene de fábrica se puede alterar algo y ya te das cuenta como que no, aquí ya le metieron mano. Vamos a quitarlos poco a poco, estas bolsitas, estos goodies. Todavía no los estén viendo, vámonos paso por paso o parte por parte, como decía Jack el Destripador. Uy, viene todo aquí en forma. Vean esto, qué chulada. Neta, los japoneses se pintan solos. Lástima que después muchos de los coleccionables, pues bueno, fueron hechos en China, en Taiwán, en Hong Kong. Y cambia toda la onda. Cambia la calidad, cambian los colores.
Y más que nada, pues las producciones ya eran tan grandes que bajaron muchísimo el control de calidad. Voy a dar la vuelta para que vean. Este insert no está nada fácil de quitar porque entran las pestañitas. Entonces si llegamos a reventar una de esas pestañas, pues quieran o no, el valor no baja muchísimo, pero todas las condiciones son de máxima importancia para el valor de un coleccionable. Y lo vimos, creo que en los videos de Japón nos pudimos dar cuenta de eso, que los japoneses, para ellos las condiciones lo son todo. O sea, si le falta un insert, si le falta algo, el valor baja. Si está un poquito golpeado, raspado, o si trae el nombre del niño, baja bastante. Entonces así poco a poco lo van como graduando, le van bajando puntos. Y para nosotros, los que no somos tan piquis, cuando ves una reliquia, pues te conviene, porque así si trae el nombre del niño o está un poquito golpeadín, te va a salir a mucho mejor precio. Como vemos, esto está totalmente entallado. Este insert jamás lo habían quitado. Acabo de violar mi torre, acabo de hacerlo, pero con todo gusto, porque estas piezas son para disfrutarlas. Y qué mejor que más de 300,000 hunters que lo van a disfrutar conmigo. De hecho, aprovecho para agradecerles a todos los que se han suscrito al canal y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a llegar a ese 500,000 de hunters. La neta es muy importante para mí, ya que es mi motivación. Vamos a ver esta parte interior ya sin inserts, sin tapujos. Aquí viene una como nubecita, una base especial. Voy a montarla porque aparte todo esto que ven es armable, entonces piso por piso se quita y se desarma. Lo padre es eso, que viene ensamblado desde la fábrica, así que no me gustaría mucho ponerme a sacarlo y a meterlo, pero vean, 6 pisos de pura pasión se pueden desarmar, se pueden acomodar. Y obviamente creo que ya como padre lo podías guardar más compacto en algún cajón o en algo, ¿no? Y más en Japón, que no hay tanto espacio. Tadashi. Vemos aquí, todo está entalladito, todo está cherry. Entonces, bueno, ya vimos el armazón. Acá adentro hay una puertita con todo y resortes. Y como les digo, cuando algo no está usado te puedes dar cuenta, porque los resortes están al 100, las puertitas están entalladas. Y llegamos a lo locotrón, a lo que complementa todo este set, que son las bolsitas. Creo que las pusieron aquí por pisos. Y lo que va a ser un poco aburrido es que mis hunters, esto sí no lo puedo abrir porque ya sería meterme con la integridad de la torre, con la integridad de esta reliquia de nuestra arqueología moderna. Pero vamos a ver poco a poco las figuras, los personajes que vienen aquí. Como ven, el color de estas figuras son verde clarito, están hechas de goma suave, la cual se puede doblar. En Japón se les llaman Keshigomu, y esta colección también la pueden encontrar suelta. Vemos aquí otros integrantes de la Patrulla Roja. Sí, es un poco triste para mí no poderlos abrir, pero están de acuerdo que si les quitamos la grapa, si se ve desdoblado ya que no es de fábrica, pues todo eso altera el valor de las piezas. Entonces vamos a disfrutarlo hasta donde se puede. Y tengo una misión, tengo una nueva misión, que es conseguir todas estas figuras sueltas y poderlas poner en display. Y las de las bolsitas y todo esto que está sin tocar, pues poderlo mantener así por los años. Todas estas mini piezas pues hacen conjunto con la torre. Y obviamente que si falta una, si faltan 2 o faltan 3, eso demeritaría bastante el valor de esta torre. Esta bolsa de aquí contiene las estampas sin pegar y el instructivo. No solo hay una pieza de Goku, son 4 Gokus distintos. A mí el personaje que más me gusta de este set es Bullón, esta como masa amorfa gigante. Hay muy poca información en la red sobre este artículo, y lo que más me emociona es saber que solo se conocen alrededor de 20 piezas. 20 piezas. Siguiendo con las bolsitas, que es un vicio poder ver lo que hay adentro y no poderlo sacar, vemos todo el detalle. Hay estampitas para las computadoras, para las cajas, todos estos pequeños accesorios como las mesas, los escritorios. Neta que me gusta mucho cómo se dio el diseño de esta torre. Yo creo que como niño pues tienes muchísima imaginación y puedes jugar horas en cada piso, imaginarte la misión, crear hasta una nueva película en tu mente. Este paquete de personajes para mí es algo de lo más importante. ¿Por qué? Porque obvio que viene Goku con una cara desconcertada, así como casi deforme.
Y el otro es que viene el androide 8. Este androide fue el que tiró la torre a golpes. Para mí es como un Frankenstein, está inspirado totalmente en Frankenstein. Y vemos que su figura tiene bastante detalle. Se dice que la idea era que estas figuras las pintaran los niños, pero no lo creo así, ya que si tú esta goma la llegas a pintar con alguna pintura que no tenga plomo o que sea amigable para los niños, pues se va a descarapelar por fuerza, ya que la consistencia es flexible. Yo creo que lo hicieron más como lo que sucedió con los Keshigomu, que era para coleccionar así, monocromáticos como promocionales, pero la neta dieron en el clavo. Este objeto es parte de la cultura pop, neta son los inicios de Dragon Ball. Y se me hace algo sublime, algo muy muy bonito, porque te invita a la imaginación, te muestra piso por piso las batallas para que cada niño imaginara lo que estaba sucediendo ahí. Viene lleno de cañoncitos, de detalles, de estampas. Lo único que le bajaría puntos ahí es que las figuras no vienen coloreadas, pero bueno, no se puede todo en esta vida. Aquí podemos comparar piso con piso, es lo que les digo de la caja, vale mucho la pena porque ahí te explica todo lo que trae. Lo emocionante de esto es que cada piso tiene algo para interactuar, como esta trampa. Paras aquí el personaje y ¡bam! Se va hacia abajo. En el piso siguiente tenemos donde va Bullón, que es el personaje este gordito, y tiene esta como paletilla que puedes poner de esta forma o de esta forma. De este piso me gusta mucho la escultura de Goku. Se ve algo villanesco, se ve bastante pilluelo ahí, pero está padre porque viene él solo con este objeto gigante que no recuerdo si es o un cañón o un proyector. El piso que sigue se me hace muy importante por la cantidad de figuras que lleva y que trae al androide 8. Aquí tenemos el escenario con el misil y Goku agarrándose a Kates. Y el piso de hasta abajo se me hace interesante, ya que en el anime fue algo que casi nunca apareció. Así que aquí pueden ver en realidad lo que se encontraba ahí o darnos idea, porque muchas veces varía un poco el juguete de lo que en realidad pasó. Este palito rojo creo que cualquiera podría preguntarse qué es, y es una de las piezas más endebles de todo el set porque se puede romper muy fácilmente. Esta era con la que Goku saltaba y se metía a la torre. Espero les haya gustado tanto como a mí este unboxing. La neta me divertí, me hubiera gustado abrirlo, estuve varias veces tentado, pero mejor me voy a dar a la tarea de conseguir las piezas y volverles a hacer uno ya en vivo y directo. Si quieren saber cuánto me costó y dónde la compré, les recomiendo que piquen el botoncito y vayan al video que aparece aquí arriba. No se vayan sin dejarme en los comentarios cuál fue su piso favorito y si les gustó la torre o ya la conocían. Poco a poco les iré mostrando más de las piezas de Dragon Ball que agregué a mi colección. Si les gustó este video denle like y no olviden suscribirse. Están viendo Mad Hunter Channel.